Dios les bendiga, hermanos. Ya estamos con la tercera parte de este tema que empezamos acerca del amor. Un tema que pues Dios me hizo sentir, hermanos, que es importante que profundicemos, que lo practiquemos para no caer pues en errores del pasado, hermanos. Debemos de, como cuando llegaron del arca de Noé, empezar de nuevo y pues debemos de tener en cuenta este tema. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Y precisamente de eso hablan estos temas, hermanos, que Él dijo que nos amáramos los unos a los otros como Él nos había amado. Lo dejó como un mandamiento. Pablo habló de esto, hermanos. Santiago, Pedro, habló Juan, hermanos, en su famosa carta de Juan, que muchos le han llamado la carta del amor, hablando acerca de este tema. Y pues nosotros también queremos profundizar y aprender más en este tema. En el estudio pasado, hermanos, retomando el contexto, nos quedamos en Gálatas capítulo 5, fue el último texto que vimos en Gálatas. Ahí se nos acabó el tiempo y en este momento lo vamos a retomar. Bueno, Gálatas 5:13, vamos a leer otra vez, hermanos. Nada más el verso 13 y el verso 17 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En esto vamos a profundizar un poquito más, hermanos, más adelante ahorita. Sírvanse por amor los unos a los otros. Bueno, vamos a leer el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Bueno, primero, hermanos, una vez oí que un pastor le preguntaron, estaba haciendo una serie acerca del amor, y dice que le preguntaron, cuando llevaba ya varios temas: oiga, pastor, ¿hasta cuándo nos va a seguir hablando del amor? Y el pastor, de una forma muy paciente, le dijo: hasta que nos amemos. Entonces, ahorita, bueno, hemos ido viendo cambios, hermanos, gracias a Dios. La palabra está pues pegando en los corazones. El Espíritu Santo nos está dando testimonio de las cosas que tenemos que cambiar. Y bueno, pues vamos a seguir con este tema. Primero que nada, hermanos, les menciono esto de hasta cuándo vamos a hablar del amor, porque ¿qué es más interesante para la carne? ¿Hablar del anticristo, de la marca de la bestia, de las profecías, de qué va a pasar? ¿Hablar de prosperidad, de sanidad, o hablar del amor, hermanos? De todas las cosas que enlisté, para la carne pues es menos agradable hablar del amor, es menos interesante. Sin embargo, como ya vimos en el estudio antepasado, es esencial, porque si no hay amor, hermanos, no hay nada. Puede haber fe, conocimiento, puede haber una gran congregación, puede haber fama, puede haber un montón de cosas para muchas denominaciones o ministerios, pero en realidad, si no hay amor, de nada le sirve. Aquí quiero volver a remarcar algo, hermanos, muy importante. Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, para que no hagas lo que quieres. Bueno, es muy importante, hermanos, ver que dice para que no hagas lo que quisiereis. Y aquí quiero un poquito, hermanos, profundizar, y vamos a leer Lucas capítulo 13, versículo 6 en adelante. Aquí está hablando del arrepentimiento, hermanos, el contexto, pero lo vamos a ver, hermanos, con este enfoque. Dios quiere que nosotros demos fruto, y el fruto, hermanos, usted sabe
que la Biblia habla de los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu básicamente es el carácter de Cristo que tiene que ser formado en nosotros. Es una metáfora. Así como un árbol tiene que producir fruto, y ese fruto debe ser bueno para que ese árbol sea bueno, así nosotros debemos tener el carácter de Cristo en nosotros por medio de su Espíritu al estar unidos a Él. Y el principal fruto, hermanos, de los 9 frutos del Espíritu que nos habla Gálatas y que todos conocemos, el principal y el primerito, ¿cuál es? El amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Vamos a ver esta parábola que da Jesús en Lucas 13:6 dentro de ese contexto acerca del fruto que debemos dar del Espíritu, que es el carácter de Cristo, que es la esencia de Dios mismo, que es el amor. Dentro de ese contexto lo vamos a ver. Lucas 6:13 dice, Lucas 13:6, lo dije al revés. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Acuérdese que Jesús, ¿qué hizo cuando buscó en una higuera fruto? Aquí lo está contando a modo de parábola, pero él hizo esto. Vio una higuera, tuvo hambre, se acercó y vio que no tenía higos. ¿Y qué hizo Dios con esa higuera? Ustedes saben, la maldijo. Pero ¿cómo, hermanos? Si Dios es amor, ¿cómo la maldijo? Bueno, tenemos que ver, dice Romanos, la bondad y la severidad de Dios. Y nos enseña Hebreos que Dios es un Dios amoroso que ha dado a lo que más valor tiene para Él, que es su Hijo unigénito para salvarnos, pero que si nosotros lo despreciamos y pisoteamos esa sangre con la que Él nos compró, entonces queda una horrenda expectación de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces siempre debemos tener ese equilibrio, hermanos, ver la bondad y la severidad de Dios. Dice Romanos, la bondad, si permaneces en esa bondad, de otra forma tú también serás cortado. Bueno, ahorita vamos a ver por qué les digo esto. Porque Jesús, que maldijo una higuera, aquí lo dice en forma de parábola. Y dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Nosotros simbolizamos esas higueras en la viña del Señor. ¿Sí ha oído que dice, hay todo en la viña del Señor, hay de todo? Bueno, nosotros somos esa viña, somos esas higueras que Él plantó. Y Él vino a revisar en su viña, a buscar fruto, vino a buscar fruto en ella y no lo halló. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Del fruto del amor. ¿Hay amor o no hay amor? A nivel personal, matrimonio, congregación, familia, bueno, en todos esos niveles lo podemos aplicar. Dice el versículo 7, y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Hace 3 años, dice, que vengo y estoy buscando fruto y no lo hay. Y qué feo es, hermanos, cuando nosotros sembramos un arbolito de mangos, cuando sembramos un aguacate, cuando sembramos algo, primero está chiquito, nos da gusto porque pegó, nos da gusto porque está creciendo, nos da gusto porque está grandote, decimos este año va a dar y no da nada, y decimos bueno, no dio nada, va a dar el otro año, y al siguiente año no da nada, y luego al siguiente año no da nada, y luego ya no nos da gusto. Y decimos, ay, qué bonito arbolito, nos dicen, sí, pero no dan fruto, no sé por qué, lo sembré, es frutal, pero no da nada. Y nos da coraje con ese árbol. Bueno, dice aquí en la parábola, hace 3 años ya que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtalo, córtala, dice. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Es algo inútil, dice, este árbol no sirve.
Un árbol que no da fruto, sabemos que sirve para sombra, oxígeno, muchas cosas, pero estamos hablando aquí de alguien que buscaba fruto, que lo sembró con el propósito de que diera fruto y que después de 3 años no daba fruto y dice, vámonos, no sirve, córtenlo. Y acuérdense lo que les decía ahorita, que dice la Biblia, mira la bondad y la severidad de Dios, la bondad ciertamente para con nosotros, la severidad para los que cayeron. Dice, pero tú también, si no permaneces en esa bondad, vas a ser cortado. Esto lo dice en Romanos capítulo 11, refiriéndose al pueblo de Israel y a los gentiles. Bueno, dice, córtala, inutiliza la tierra, no produce fruto. Nosotros fuimos puestos con Dios con un propósito, que diéramos fruto, hermanos, y que nuestro fruto permanezca, y que ese fruto principalmente sea el carácter de Cristo formado en nosotros. Se tiene que formar. En unos tarda más, en otros menos, en unos produce un fruto más que otro, pero todo se va produciendo, hermanos. Y ya le había dado chance de 3 años. Dice el 8, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, dale chance, Señor. Ahí está como mediador, como intercesor Jesús, y dice, vamos a darle una chancecita, vamos a dar unas enseñanzas del amor, y yo pienso que sí puede producir amor. Pero no ha producido en 3 años, pero dale una última chancecita. Dice, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Acuérdense que Juan el Bautista dijo, he aquí el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo aquel árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Ahora yo quiero que nos quede claro esto, hermanos. Un árbol que da buen fruto, ¿es un árbol bueno o un árbol malo? Es un árbol bueno, hasta acá los oí. Un árbol que da mal fruto, ¿es un árbol bueno o es un árbol malo? Es un árbol malo. Por eso dijo Jesús que por sus frutos los iban a conocer. Pero ojo, hay un tercer tipo de árbol que no da nada. Y es raro aquí porque decimos, ah caray, si da fruto bueno es bueno, si da fruto es malo, y si no da nada. Y Dios nos revela por medio de esta parábola que un árbol que no da nada es igual que un árbol que da fruto malo. Es decir, no hay 3 lugares donde podamos estar, malo, bueno y más o menos. No, es malo o bueno. Y el árbol que no produce fruto, a pesar de que está acabando alrededor de él, de que Dios está tratando, de que Dios lo está regando, de que Dios lo está cuidando, de que Dios lo está abonando, de que Dios lo está todo, y no produce nada, se convierte en un árbol malo. Ahora acuérdense también que hay árboles que primero dan mucho fruto, y ya después a otro año no dieron mucho, y al otro no dieron nada. Eso también es malo, hermanos. Que mucha gente dice, no, yo antes sí, yo era y yo daba y yo hacía, pero te fuiste secando hasta que ya no das nada. Entonces el fruto debe permanecer siempre. No es que tuviste una temporada de amor y luego ya no. A los efesios les reclama nuestro Señor y les dice, has olvidado tu primer amor. Es decir, fuiste un árbol lleno de mangos, frondoso, abundante, pero ya no estás dando nada, o casi nada. Y ahí es cuando estamos en peligro y cuando nos debemos cuidar. ¿Cuál era el problema con este árbol de la parábola? ¿Que había dado fruto malo? No. El problema es que no daba nada. Pensamos a veces, hermanos, que con que no demos fruto malo es suficiente.
Quiero que reflexionemos en esto. Yo no tomo, yo no fumo, yo no maldigo, es decir, no estoy dando frutos malos, no estoy en la carne, no estoy en adulterio, en fornicación, ya no estoy en lujuria, lascivias, envidias, no, ya no. Pero tampoco perdono, tampoco amo, tampoco ayudo, no sirvo, no nada. Tenemos que tener cuidado con eso. No basta con que en la vida de un cristiano ya no esté dando fruto malo, tiene que dar fruto bueno. Porque si pasó de fruto malo a un árbol estéril, como quiera, no tiene ningún sentido, hermanos. Santiago nos dice algo muy importante respecto a este tema. En el capítulo 4:17 de Santiago dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa dice, hermanos? Le es pecado. Sabe hacer lo bueno, sabe qué es lo bueno, tiene la capacidad de Dios para hacer lo bueno, pero no lo hace. Ojo, porque ese es un ataque de Satanás para la iglesia. Satanás, si dejaste de tomar, si dejaste de pelearte, si dejaste, sí se enoja, sí le duele, pero él va a tratar de ponerte en una condición de árbol estéril. ¿Quién va para acá? No, pues yo no puedo. ¿Quién da para esto? No, yo no tengo. ¿Quién hace? No, yo no. ¿Quién marca? No, yo no. Esa es una posición excelente para el enemigo, donde nos engañamos y decimos, pues yo ya no estoy haciendo lo malo, pero ahora no estoy haciendo nada. Y es igual de malo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Es muy importante tener subrayado este punto. El árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo, y podemos agregar, y otro tipo de árbol malo es aquel que no da nada. Por eso, la importancia de que no entre en nosotros la apatía, que no entre el ocio, la pereza, de manera que seamos árboles que nos dejemos, nos descuidemos y no estemos haciendo las obras que Dios nos mandó y produciendo los frutos que Dios quiere que demos, como árboles de justicia. Ahora ya dijimos, puedes dar fruto pequeño y poquito, no pasa nada, pero estás dando algo. En la parábola, si hubiera llegado 2 frutitas, no hubiéramos visto que hubiera dicho córtalo. Hubiera dicho, mira, ya está dando. Bueno, el problema es cuando no se da. Ahora, en el caso, hermanos, de nosotros, yo no digo que no haya fruto, sí hay. Pero, como ya les mencioné, debe haber más. Cuando hay fruto, el Padre, que es el labrador, nos limpia para que llevemos más fruto. Y cuando llevamos más fruto, nos limpia para que llevemos más fruto. Y para que nuestro fruto permanezca. Bueno, respecto a esto y con este contexto, vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículo 7 en adelante, y van a ver cómo todo esto que les estoy viniendo de Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De Gálatas, que se opone la carne con el espíritu para que no hagamos lo que queramos, y de la parábola de Lucas 13 de la higuera estéril, que no está dando los frutos. Ahora, dentro de ese contexto, vamos a leer esto y vamos a poner mucha atención. Hebreos capítulo 6, versículo 7 en adelante, dice la palabra: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a los cuales, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Está hablando de una tierra que la labran, que la trabajan, que está recibiendo la lluvia y produce hierba, dice. Es una tierra
la están trabajando, la están regando y produce. Acuérdense, este es como en la parábola del sembrador. Produce hierba provechosa, los cuales por la cual es labrada recibe bendición de Dios. Ahora en contraste, dice el verso 8, pero la tierra que produce espinos y abrojos, es decir, nada bueno, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Está haciendo una analogía, hermanos, de la tierra con el trigo y la cizaña y los creyentes y los no creyentes. Usted ha sido trabajado por Dios, ha recibido la palabra de Dios, que es esa agua bendita que nos nutre, que nos alimenta, está pegado a la savia, que es el árbol, que es Cristo, por medio del Espíritu Santo, la palabra, Dios moldeando nuestros corazones, y debemos producir ese fruto, hermanos. Debemos producir algo bueno, porque la tierra que no produce nada, dice que va a ser maldecida y quemada. El trigo y la cizaña se va a separar. El trigo tenía fruto, la cizaña tenía un fruto amargo, tenía una espiga vacía, y va a ser atada en manojos y va a ser quemada. Dios nos está advirtiendo, hermanos, que podemos caer en este tipo de errores, que para eso está escrita la carta. Podemos apartarnos, podemos enfriarnos, podemos regresarnos, podemos producir fruto malo regresándonos, o simplemente no producir nada, que es igual de malo. Y respecto a esto dice el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, hermanos o amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Es decir, les estoy poniendo un ejemplo duro, les estoy poniendo un ejemplo fuerte, drástico, pero yo sé, dice el autor, que ustedes no son esa tierra. Ustedes no, dice. Lo da como un equilibrio. Pero dice el verso 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ojo, porque aquí vamos a profundizar con lo que les dije al principio de Gálatas, donde decía que somos libres, pero no para hacer lo malo, sino para servirnos en amor los unos a los otros. Aquí está poniendo otra vez el ejemplo del que produce, del que no produce y del que produce cosas malas. Y dice, pero no se preocupen, porque Dios no es injusto y Él no va a olvidar su obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Aquí quiero detenerme para algo muy importante: el trabajo. Todos los creyentes, hermanos, debemos trabajar. No estoy hablando en lo secular. Eso se implica, hermanos, porque dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. Estoy hablando en lo espiritual. Todos debemos trabajar. El trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Lo hacemos en su nombre, lo hacemos por amor, lo hacemos en agradecimiento, pero al final de cuentas trabajamos. Entonces, aquí algo muy importante que quiero que vean, hermanos, es en qué consiste este trabajo. ¿En qué consiste el trabajo que debemos hacer? Dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Por amor, habiendo servido a los santos
y sirviéndoles aún, no habiendo nomás en el pasado. ¿Se fija? Habiendo servido a los santos, ya con eso tienen, porque Dios no se va a olvidar. No, dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, es un trabajo de amor que permanece. No hay jubilación, porque si el trabajo es para la iglesia y es en amor y es en agradecimiento, ¿cómo nos vamos a jubilar? Es algo que permanece. Pero aquí, hermanos, déjenme les digo algo. Se ha confundido el concepto de servir en la iglesia. Y se entiende, porque mucha gente entiende que la iglesia es la denominación, la congregación, que el templo es el edificio. Entonces, cuando dices yo sirvo en la iglesia, es porque tienes un cargo para servir en el edificio. Puede ser que digas yo barro, yo lavo los baños, yo limpio las sillas, yo predico, yo canto, yo soy administrador de las ofrendas, secretario, etcétera. Y todas son cosas que sí se deben hacer, que son buenas, pero que no es todo. Es decir, el diácono que sirve no es simplemente porque te invita a pasar a un asiento y te pasa y ya dices, yo ya estoy sirviendo a los hermanos. ¿Por qué? Porque si este fuera el servicio, hermanos, que debemos hacer, ¿qué pasa ahorita? Que no se pueden hacer los cultos por el coronavirus. ¿La iglesia va a dejar de servir? Porque dices, no, pues yo soy el diácono que los pasa, y si no hay a quién pasar. No, pues yo soy el que cuenta el dinero, y si no hay dinero. No, pues yo soy el que canta, y si no se canta ahorita. No, pues yo soy el que predica, y si ahorita no se predica. No, pues si yo lavo los baños y ahorita nadie ensucia los baños. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces, toda esa gente puede decir, bueno, entonces yo ya no estoy sirviendo. No. El servicio, hermanos, va más allá. Y el servicio tiene que ver con muchas cosas que podemos hacer por los hermanos. Porque todos los hermanos, todos los que tienen el Espíritu son la iglesia y son el cuerpo y son nuestros hermanos, y a ellos les debemos servir. No específicamente en el templo. Ahora no estoy diciendo que el servicio en el templo no es bíblico y no es bueno, no, sí, sino ¿quién lo va a hacer? Lo que estoy diciendo es que muchos se limitan a que ese es su servicio. Entonces, si el domingo tú fuiste y lavaste el baño, ya entre semana, ¿qué te importan los hermanos? Porque tú ya lavaste los baños. Y no es esa la actitud que nosotros debemos tener. Ahora, si estamos hablando del amor, ¿por qué ya nos involucramos en el servicio? Bueno, no puede decir alguien que sirve si no ama. Y no puede decir alguien que ama si no sirve. Es decir, el amor nos va a hacer obrar. El amor nos va a hacer actuar. Acuérdense que les dije que Dios amó al mundo de tal manera y lo demostró dando a su Hijo. No es un amor de yo te quiero y tú lo sabes y no te lo tengo que decir ni te lo tengo que demostrar. No, el amor se demuestra, el amor se ve. Y nosotros, hermanos, fuimos mandados a amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó a nosotros. Y dentro de ese punto, hermanos, si vamos a amar, entonces el amor nos hace servir. Servirnos
los unos a los otros por amor. Si hay servicio que demuestre el amor, se ve el amor. Si no hay servicio que demuestre el amor, ¿cómo se ve el amor? Santiago lo dijo así: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Es decir, tú dices que amas, pero yo te muestro por medio de lo que hago para contigo que amo. Y no necesito decirte que te amo específicamente, sino que te lo demuestro por medio de un servicio de amor. Que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y que les decía que no se limita solamente hacia los hermanos de la congregación, sino hacia la pareja y hacia los hijos y hacia la familia y aún hacia los que no son cristianos y que abiertamente se puedan declarar nuestros enemigos, porque dice la Biblia: si tu enemigo tiene hambre, ¿qué cosa dice? Dale de comer. No es un servicio. ¿Se fija? Si tu enemigo tiene hambre, Jesús dijo que amáramos a nuestros enemigos, pero Pablo lo dice de una forma más práctica para que lo entendamos. ¿Y cómo vas a amar a tu enemigo? Dice: si tu enemigo tiene hambre, sírvele. Sírvele de comer, dale de comer. Es una obra, un servicio que demuestra tu amor. Si tu enemigo tiene hambre y no le das, y dices: yo lo amo, pero no le doy, pues ahí está un poco complicado. Mateo capítulo 25, de los versos 34 en adelante, nos pone, vamos a ver, ejemplos de servicio con los cuales podemos demostrar el amor. El amor se demuestra con las obras. Las obras son servicio que hacemos y que debemos hacer todos por todos, sirviéndole a los santos, habiéndole servido a los santos, dice la Biblia, y sirviéndoles aún. Y Jesús nos da unos ejemplos de este servicio. En Mateo 25 da una parábola donde dice que al final va a separar a las ovejas de los cabritos, y ahí se va a ver quién era quién en realidad en las congregaciones hasta ese momento. Quién era cristiano y quién no, quién era trigo y quién era cizaña, quién era oveja y quién era cabrito. Y aquellos que son aprobados, aquellos que sí son aptos para entrar al reino, es porque ellos tuvieron el amor y el servicio por sus hermanos. Y los que no fueron aptos es porque no tuvieron el amor y el servicio hacia sus hermanos. Y alguien puede decir: bueno, entonces ¿es por obras la salvación? No, no es por obras, es por fe. Pero la fe sin obras está muerta. Entonces la fe sin obras y el amor sin obras está muerto. Y estos demostraron por sus obras que tenían amor y por tanto que tuvieron la verdadera fe. Y Jesús nos da unos ejemplos de este servicio hacia los santos que ellos hicieron y que nosotros debemos de tomar como ejemplos para servirnos también los unos a los otros. Dice el versículo 34: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice: ustedes sí. 35: porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿Se acuerdan? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Cuánto más al que no es tu enemigo, al que es tu hermano? Si alguien está pasando por necesidad económica, hermanos, lo tenemos que ayudar. Si alguien tiene hambre y no tiene para comer, debemos proveer algo para que esa persona pueda comer, y de esa manera servimos y demostramos el amor. Tuve sed
y me disteis de beber. Esto puede ser, hermanos, tanto física como espiritualmente. Debemos alimentar, darles de beber a nuestros hermanos espiritualmente y físicamente también, si su economía está tan mal que no tiene nada que comer. Dice, fui forastero y me recogisteis. Aquí está hablando de la hospitalidad. Está hablando de cuando se hospedaba una persona que iba de paso y que no tenía pues dónde quedarse y que no lo dejaban quedarse en la calle, ¿verdad? Está hablando de hermanos. Dice el 36, estuve desnudo y me cubristeis. La palabra desnudo, hermanos, en la Biblia no es lo que nosotros entendemos. Acuérdense que siempre les digo que la palabra en el griego es muy específica, pero se traduce de forma que nosotros podemos entenderla de otra manera. Estuve desnudo se refiere a que le hacía falta ropa, es decir, en el invierno, si alguien no tiene un suéter, si alguien está titiriteando ahí de frío sin comer y es nuestro hermano y lo dejamos ahí temblando y no le ofrecemos de comer, no le ofrecemos un cafecito, no le damos un suéter, un trapo mínimo para que se tape, hermanos. Dice, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis. Todas estas son obras de amor, vinisteis a mí. Y ellos le preguntan, ¿y cuándo, Señor, te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Y cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? Forastero, ¿cuándo te visitamos? ¿Cuándo te cubrimos? ¿Cuándo? Pues si nosotros no nos dimos cuenta. ¿Y qué les dice? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Todos somos hermanos. Y todas las cosas que hagamos como en servicio de amor para nuestros hermanos, es como si se lo hubiéramos hecho a Cristo. Y Pablo enseña esto y dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Es un servicio por amor. Y dentro de esto, hermanos, Pablo menciona cuando estaba juntando la ofrenda para los santos. Se acuerda que la iglesia de Jerusalén estaba pasando por tiempos malos económicamente hablando después de la persecución. Y Pablo les dice a las iglesias que junten algo de dinero para mandarles, y él le llama a esta ofrenda que les iban a mandar un servicio a los santos. Al estarles proveyendo del alimento, les estaban sirviendo. También en Lucas dice que las mujeres, algunas mujeres, se acuerda, dice que servían a Jesús y a sus discípulos con sus bienes. ¿A qué se refiere? Que ellas ayudaban, muy probablemente daban dinero para el sostenimiento. A lo mejor ellas compraban la comida, les cocinaban, lavaban las túnicas de los apóstoles, no sé. Pero ellas hacían un servicio y de esta manera ellas le servían a Cristo y a sus discípulos. Los dones, hermanos, que Dios nos da por medio del Espíritu, ¿para qué son? Para el servicio de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos los hermanos. Entonces, el amor se demuestra también con obras de servicio que hacemos por amor. ¿Cuáles son algunas de estas obras de servicio? Algunos de estos dones que podemos mencionar. Animar, hermanos. Un hermano que anima a hermanos que se están desanimando, está sirviendo y está demostrando amor a la iglesia de Jesucristo. Un hermano que consuela, hermanos, a hermanos que están pasando por situaciones difíciles de adversidad y que él les da una palabra de consuelo, es un hermano que tiene amor y que está sirviendo por amor al cuerpo de Cristo. Un hermano que aconseja a otro hermano
es alguien que está sirviendo, hermanos, a ese hermano. Un hermano que corrige a otro hermano es un hermano que por amor está sirviendo también. Un hermano que enseña a otro hermano es alguien que está también haciendo un servicio, y todo es por amor. No es por dinero, y no se trata solo de servir en el llamado templo, porque el templo somos nosotros, barrer, limpiar. No, debemos animarnos, consolarnos, edificarnos, enseñarnos, corregirnos, y todas estas cosas son servicio. Muchas veces la gente se enfoca y dice: yo le ayudo a la gente a pasar, les digo dónde se sientan, yo lavo los baños, yo predico, yo toco, yo cuento la ofrenda. Aparentemente todos están sirviendo, pero nadie se saluda, nadie recibe ánimo, nadie recibe consuelo, nadie recibe enseñanza, exhortación, corrección. Entonces en realidad no hubo un servicio, hubo un servicio en lo natural, en un edificio. Pero en donde debemos servir, hermanos, es en la iglesia, en el templo, que somos todos nosotros. Entonces caen estos errores, donde todos están sirviendo, unos hacen una cosa, nosotros nos traen al predicador, unos van, unos vienen, unos lavan los baños, unos barrieron, pero nadie se saluda, nadie se mensajea, nadie se llama, nadie se preocupa por el otro, ni da una palabra de aliento, ánimo, consuelo, corrección. Dice: allá cada quien, yo no me meto con nadie, yo voy, me siento ahí y se acaba y me voy, y no le hablo a nadie. ¿Usted oyó a alguien? ¿Ha oído a alguien que dice eso? Yo voy allá a la iglesia y yo ni les hablo, ni me meto, ya no, porque ahí está así, ya está. Yo llego, me aplasto, se acaba y me salgo. ¿Y cuál es su servicio? ¿En qué consiste su servicio? ¿Qué es lo que hace en beneficio del cuerpo de Cristo? Y la gente dice: bueno, es que yo no sé predicar, bueno, es que yo no esto, bueno, es que yo no. Bueno, orar es un servicio. Animar, consolar, llamarle a alguien y decirle cómo estás, es un servicio. Preocuparse por los demás y no por uno mismo es un servicio. Al orar, al pedir, eso es un servicio. Y todos nos debemos servir, porque por medio de ese servicio es que se demuestra el amor. Dice Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2, dice Pablo: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Y luego fíjese que dice: y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. Aquí es algo ya más general, ya no es algo tan específico como que le diste de comer, le diste de beber, estuvo enferma, la visitaste, la consolaste, la animaste, le enseñaste. Aquí nos lo deja todavía más claro y dice: yo les pido que la ayuden. ¿En qué? En cualquier cosa en que necesite de vosotros. En cualquier cosa. Que si necesita oración, una palabra, ánimo, que comer, un suétercito porque tiene frío. Dice: no les voy a decir algo específico para que no piensen que nomás es eso. Ayúdenla en cualquier cosa que ella necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos, dice, y a mí mismo, dice Pablo. Dentro de esa gente que ella ha ayudado, me ha ayudado a mí. Y como ella ha demostrado amor, ámenla ustedes también, sírvanla ustedes también. Después de que Pablo
habla acerca de esta tierra. El autor, perdón, a los hebreos, porque la carta no está firmada, habla de esta tierra que produce un mal fruto, que está próxima a ser maldecida, quemada, y que después dice, pero yo sé que ustedes no son así, porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que han hecho por los santos, sirviéndoles, habiéndoles servido antes y sirviéndoles aún. Vamos a retomar ahora en el verso 11 de Hebreos capítulo 6. Pero ojo, Dios no va a ser injusto y va a recompensar a aquellos que hayan servido a los santos y que los estén sirviendo aún en amor. La pregunta aquí es, hermano, hermana, ¿usted está sirviendo? Ahora no me diga, sí, yo soy el que lava, el que limpia, el que hace, o tantos años he hecho y soy diácono, los paso, lo siento. Bueno, todas son obras importantes que hay que hacer para el funcionamiento del edificio ahí donde nos congregamos. Pero estoy hablando de un servicio de estos que les puse ejemplos. Se preocupa por los hermanos, ora por los hermanos, les hace saber que cualquier cosa que necesiten ahí está al pendiente para de repente ayudarlos, ya sea con una palabra de ánimo, consuelo, alguna enseñanza, corrección, o económicamente, o visitándolos cuando están enfermos. Y si ahorita no se puede visitar por los tiempos que estamos viviendo, por lo menos llamándoles, mensajeándoles. Dice el verso 10, lo retomamos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiéndoles servido a los santos y sirviéndoles aún, dice el verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Es decir, ¿serviste por amor en el pasado? Sí. Ok, llevas un punto. ¿Estás sirviendo ahorita por amor? No, pues ahorita no, porque ya no hay congregaciones, ni cultos, ni ya no hago lo que estaba haciendo. Ah, ok, estamos mal. Hay que seguir sirviendo. Pero ¿cómo si no hay cultos? Sirve a tus hermanos. Llámales, mensajéales, preocúpate por ellos, ora por ellos, provee para sus necesidades. Ocúpate en servir a los hermanos. Ok, si alguien dice, sí, yo sí les estoy sirviendo. Ok, llevas 2 puntos. Les ha servido en el pasado, les está sirviendo ahorita. Pero no es suficiente. Dice el 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Qué quiere decir? Tienes que seguirlo sirviendo y amando lo que te quede de vida. Lo has hecho en el pasado, está bien. Lo estás haciendo, está bien. Pero tienes que seguirlo haciendo hasta que te mueres. Debe de ir en aumento tu fruto. Con el paso de los años lo debes ir haciendo más. Y nunca lo debes dejar de hacer. Ahora estoy poniendo el ejemplo de una persona que lo ha hecho, lo está haciendo y le está diciendo, pero síganlo haciendo, manténganse firmes en lo que han venido haciendo, no lo dejen de hacer, no se jubilen, no se apaguen, no se apachurren, no se achicopalen, que yo antes era, pero ya no se olviden de su primer amor. Pero en casos donde no lo han hecho en el pasado y donde no lo están haciendo en el presente, es todavía más triste, pero hay una esperanza. Si lo has hecho en el pasado y en el presente, tienes que hacerlo en el futuro. La ventaja es que si no lo has hecho en el pasado, ni lo estabas haciendo en el presente, tienes la oportunidad en Cristo para oír su voz. Y dice la Biblia, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si no lo has hecho, ni lo estás haciendo,
hazlo. Porque para aquellos que han sido árboles que han dado fruto en el pasado y que tienen fruto ahorita, el escritor dice, deben seguirlo dando hasta el final. Pero para aquellos que no lo han hecho en el pasado ni lo están haciendo ahorita, el mensaje es, Dios te está dando la oportunidad, como a la higuera de Lucas 13, de que habiendo esperado 3 años para que dieras fruto, habiendo merecido ya ser cortado al no producir nada, Dios intercede por ti, Cristo intercede por ti ante el Padre y dice, déjalo riego, déjalo abono, y si no da fruto, lo cortarás después. ¿Sabe, hermano? Este es el riego del Señor. Este es el abono. Si usted no lo ha dado en el pasado ni en el presente, Dios está esperando en Cristo que usted lo haga para que no sea cortado. Y si usted lo ha hecho en el pasado y en el presente, gloria a Dios, pero no es suficiente, tiene que hacerlo hasta el final. Dice, pero deseamos que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Para plena certeza de la esperanza. ¿Qué quiere decir? Que si eres alguien que nunca hizo nada por nadie, no tienes la seguridad de que tienes el amor de Cristo, el Espíritu Santo y la salvación. Y si eres alguien que lo ha hecho en el pasado y ahorita, pero te has ido disminuyendo y ya no lo vas a hacer, y ya te amargaste, y ya te enojaste, y dices, en todos lados es lo mismo, no hay amor, nadie hace caso de la Biblia, y yo mejor ya no me preocupo por nadie más que por mí, tampoco tienes la esperanza, no tienes la certeza de la esperanza. Y dice el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos. Un árbol que no produce, hermanos, es un árbol perezoso. Es un árbol que no ha agradecido el sol, el agua que le da, el abono que le pusieron, y dice, yo no produzco nada. A fin de que no os hagáis perezosos. Eso es lo que Dios quiere evitar con nosotros. Dios sabe que tenemos amor los unos por los otros, pero sabe también que el amor no es parte de nuestra naturaleza, sino que es parte de la nueva, del espíritu, y el espíritu y la carne están luchando, y si nos dejamos, hermanos, entonces nos hacemos perezosos. Voy a orar por los demás, ay no, se me pasó. Le iba a hablar al hermano, pero se me pasó. Ay, yo le iba a mandar un mensaje, pero ya no le mandé. Yo le iba a decir que ocupaba, pero ya se me fue la onda y al final todo queda en buenas intenciones, pero no se hizo nada. Para que no os hagáis perezosos. Quítese de esa pereza. Que no le habla a su hermano, ¿por qué? Porque le pesa, hermanos. Nos pesa en la carne hacer algo que no sea por nosotros mismos. No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Le vamos a dejar aquí, hermanos. Vamos a cortar este mensaje. Vamos a seguir en otro mensaje hablando del mismo tema. Y ojalá, hermanos, yo le dije a mi esposa, este que sigue va a estar todavía más duro. Y la palabra está dura, hermanos, pero es necesaria y es eficaz.
que penetre nuestros corazones, que nos muestre nuestra dureza, que el amor no está en nosotros, pero que como hijos obedientes querramos vivir no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad del que nos ha enviado. Y la voluntad de Dios es esta, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. En esto sabrán, dijo, que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Vamos a demostrarle, hermanos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares y a nuestros enemigos que somos discípulos. ¿Cómo se los demostramos? ¿Teniendo un templo grande y mucha gente? ¿Poniendo espectaculares y haciendo mucho ruido? No. Vamos a demostrárselos si tuviéramos amor los unos por los otros. Dios les bendiga, hermanos, y ahí estamos en contacto. Nos vemos en el próximo estudio. Y un saludote a todos y que Dios les bendiga.